Ok, buenas noches chicos. Como ya entonces les dejé por allí en la presentación o en la, sí, mi presentación pues de la plataforma, mi nombre es Víctor Gómez, ingeniero de petróleo, egresado de la Universidad de Oriente en Maturín. Eh, Estoy obviamente acá en la sede de la Santiago de Maturín porque entiendo que creo que ustedes, hay algunos compañeros que son de otras sedes. Les dejé entonces por ahí un poco del tiempo que tengo en la universidad y lo que he hecho en la universidad, pues, y en otras partes que estoy trabajando, para que bueno, conozcan un poquito de su docente. Pues. Entonces vamos a impartirle la clase de álgebra lineal. Antes de comenzar con la clase como tal, vamos a ver lo que es el método de evaluación, pues que tiene, ya usted tiene por allí su planificación para el primer corte de lo que es la evaluación 1 y 2 de su primer corte. Tienen un examen en línea en el primer corte. Ese examen en línea es netamente teórico de lo que tienen en la guía, lo que tienen allí en la guía número 1 de lo que es matrices, de lo que habla un poco de álgebra lineal y de lo que es las matrices. Ese examen en línea, la metodología que utilizo son generalmente exámenes de verdadero y falso y de opción múltiple. En esos exámenes yo les doy generalmente, como es un examen teórico, de 20 a 25 minutos, dependiendo de la complejidad que tenga, que bueno, obviamente no va a ser muy complejo porque no, tampoco el material es muy largo, muy extenso y tampoco tienen que hacer ningún cálculo como tal. De ese cálculo ya lo vamos a dejar para el segundo examen. Entonces es un examen bastante rápido, como les digo, verdadero y falso, selección múltiple. Y yo generalmente se los coloco en las tardes. Creo que ya tienen la fecha ahí que es para la semana que viene en la plataforma. Entonces revisen allí, la tienen en la plataforma, es para la semana que viene. Y los coloco generalmente en la tarde, 6 de la tarde, hasta el otro día en la mañana, 8 de la mañana, para que ustedes escojan el horario donde ustedes lo van a realizar. Porque una vez que ustedes abran el examen, ustedes le va a correr el tiempo, que son los 20 y los 25 minutos para resolver. Entonces tienen que ver el horario que sea más factible para ustedes, entrar a partir de las 6 de la tarde, si a las 9 de la noche, si a las 10 de la noche, si en la madrugada se les hace más fácil, si en la mañanita a las 6 de la mañana. Entonces ustedes ven su horario allí, a la hora que estén disponibles para realizar su examen, porque entiendo que, bueno, que tienen en la mañana a veces clase o algunos trabajan hasta la tarde. Entonces, bueno, y también los inconvenientes que con la electricidad, generalmente, por ejemplo, acá en Maturín un día se va la luz un día, uno, por ejemplo, acá en mi zona, pues un día sí, un día no. Entonces uno tiene que jugar con eso. Bueno, pues se fue ayer, ya hoy posiblemente no se va, o no se fue ayer, a lo mejor se va hoy, pero yo sé que se va de 7, o sea, a veces en las tardes, o se va a veces en la noche de 7 a 9 o de 7 a 10. Bueno, será que entonces me pongo a realizarlo a las 10 para no tener el inconveniente de que se me vaya la luz en pleno examen. Sin embargo, hay una opción de que tienen la posibilidad, si lo están haciendo desde la computadora y se les va la electricidad, ustedes pueden continuar desde el teléfono, abren la página por el teléfono y pueden continuar con el examen siempre y cuando no se excedan los 20 minutos, pues por 20 o los 25 minutos que tenga el tiempo del examen una vez que lo hayan abierto. Entonces, para que estén pendientes de eso, para que no le ocurra ningún inconveniente con lo que es esa falla. Entonces, si tienen algún inconveniente muy fuerte que no puedan resolver de ninguna manera, pues se fue la electricidad, como les digo, con el teléfono, o que ya no hayan terminado el examen, qué sé yo, ahí me podrían avisar, pero procuren no hacerlo 2 días después o 3 días después, porque me ha pasado, pues, que, profesor, yo no presenté ese examen porque ese día se me fue la luz. Bueno, ese día se me fue la luz, pero debiste avisarme con tiempo a ver si se podía hacer algo, pues. Era una de las opciones, porque siempre la opción, cuando se pasó eso en el semestre anterior que me ha pasado, la opción, bueno, métete por el teléfono y continúa por el teléfono. Pues. Claro, en este caso va a ser un examen práctico, cuando son exámenes teóricos, pero cuando son exámenes prácticos, si ya tienen un poquito más de holgura, porque los exámenes tienen que resolverlo y después respondiendo y les da más chance, hay más chance de que puedan verlo por el teléfono, van resolviendo. Entonces, por eso también, entonces ustedes apliquen ahí lo de más o menos saber el tiempo, si los racionamientos de electricidad son constantes, para que ustedes pues sepan a qué hora pueden ingresar. Por eso les doy ese chance a partir de las 6 de la tarde para que ustedes puedan ingresar a su examen. Pues. Eso por allí, con respecto a ese primer examen.
Cuando veamos el segundo otro examen en línea, pero ya parte práctica, sí allí hay otra metodología que ustedes tienen que enviarme lo que es una comprobación de lo que están haciendo. Es decir, si yo les marco un ejercicio, ustedes para responder ese ejercicio o seleccionar una opción de ese ejercicio, tuvieron que haber hecho su examen en su cuaderno, pues, en su hoja. Hacen su ejercicio y tuvieron a medio 10. Yo voy a compararlo con las opciones. Aquí está el 10 que de las opciones. Voy a marcar la opción B, por decirles algo. Entonces, eso que ustedes están haciendo en su cuaderno, ustedes me lo van a enviar para un espacio que va a estar diseñado ahí en la plataforma también como parte de su evaluación. Y sin eso no hay comprobación o no hay validez del examen en línea. Eso es algo importante, porque esto es lo que me dice a mí que realmente ustedes hicieron sus ejercicios y seleccionaron sus opciones. Bien o mal, pero bueno, seleccionaron porque ustedes resolvieron sus ejercicios. Y se les dio que era esa opción que ustedes están seleccionando allí. Porque no la tiraron a pegar, como decimos, pues. Entonces, eso es lo que me da validez. Entonces, pero eso lo hablo ya para cuando hagamos exámenes en línea, pero que sean exámenes prácticos. Pues. En este caso no va a aplicar para este primer examen porque es un examen teórico, pues. No tienen ya que enviarme ninguna comprobación. Simplemente responder verdadero y falso, de las que sean verdadero y falso, y las que sean de opción múltiple. Hablo para ya los segundos exámenes en línea, que bueno, se lo explicaré también o se lo recordaré ya en su momento. Pues. El segundo examen de este primer corte sí es un examen práctico de lo que vamos a ver de matrices, operaciones con matrices, y ahí sí yo les envío el examen a las 6 de la tarde por decirles algo igualmente. Tienen hasta el otro día para resolverlo y entregarlo en vía PDF, que pesa menos, no tienen que estar comprimiendo, bueno, en muchos casos, porque a veces sí pesa bastante, igual lo hacen en PDF, igual pesa y no les permite subirlo a la plataforma, entonces tengan pendiente de eso, de descargar una aplicación para comprimir los archivos, qué sé yo, porque pasa que a veces no lo pueden subir porque la aplicación te permite, creo que hasta 2 megas, lo que te permite subir. Entonces estén pendientes de eso. Ese examen sí es un examen práctico, ellos lo resuelven desde esa hora que yo se los envíe hasta la hora que yo les diga exactamente. Obviamente antes de esa hora, para que no los agarre que se cerró la plataforma. Y si no hay validez, porque es un examen que tienen toda la noche, toda la tarde, toda la parte de la tarde y la noche para realizarlo y entregarlo al momento. Ahí si no hay que se me fue la luz, porque tienen toda la parte del día pues para resolver ese ejercicio y entregar ese ejercicio y entregarlo, pues que yo les envío. Ok. Dicho esto, entonces, hablando ya de los exámenes, vamos a pasar a lo que es la presentación como tal, de lo que es álgebra lineal, explicarle un poquito de lo que tiene lo que va a ser este primer examen, o del tema. Pues vamos a hablar antes de lo que de entrar en matrices, lo que es álgebra lineal. El álgebra lineal es una rama de las matemáticas que estudia los vectores, los espacios vectoriales, las transformaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales. Algo de esto, de lo que es vectores, espacios vectoriales y ecuaciones lineales, lo vimos nosotros en bachillerato. Entonces lo que vamos a reforzar un poco más y hablar un poco más, ya enfocado en la álgebra lineal, de estos temas, de estos puntos que abarcan la álgebra lineal, lo que es vectores, transformaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales y espacios vectoriales. El álgebra lineal es fundamental para muchas áreas de la ingeniería y la ciencia computacional. Porque a veces nosotros decimos, ¿con qué se come eso? ¿Para qué me va a servir eso a mí? ¿Cómo represento yo eso? Represento yo eso en mi día a día del trabajo, pues, ¿para qué va a servir? Entonces acá les dejo unas aplicaciones de la ingeniería o en la ingeniería del álgebra lineal como tal. Se aplica, fíjense, en la ingeniería civil. ¿De qué manera? Representación de fuerzas y desplazamientos. Las fuerzas que actúan sobre una estructura, puente o edificio, y los desplazamientos que sufren sus nodos se pueden representar como vectores. No sé, cuando ustedes vean mecánica, ustedes van a ver, hay estructuras que tienen sus nodos, tienen puntos de apoyo. Esos puntos de apoyo, esas fuerzas se representan como vectores. Recuerden que los vectores tienen un módulo, una dirección, un sentido. Entonces, partiendo de esos vectores, como ustedes lo coloquen, entonces ustedes empiezan a hacer el análisis de fuerza que va a tener o las cargas que va a soportar esas estructuras, en el caso de ingeniería civil. Pues, entonces, para eso me sirve a mí el conocer el álgebra lineal, saber por lo menos cómo representar un vector o cómo se representan los vectores. Entonces, tiene esa utilidad pues, en el caso de la ingeniería civil. También para la formulación de sistemas de ecuaciones. Las leyes de la física, como las leyes de Newton, conducen a un sistema de ecuaciones lineales que relacionan las fuerzas aplicadas con los desplazamientos resultantes. Allí mismo, en esa digamos, análisis de la distribución de fuerzas en una estructura, cuando ustedes vean mecánica de materiales, mecánica vectorial, van también a resolver sistemas de ecuaciones, porque para poder resolverlas muchas veces le piden la incógnita, cuál es la fuerza que puede soportar esta estructura, cuáles son las cargas que puede soportar. Entonces usted tiene que hacer un análisis
de todo eso, y ese análisis los va a llevar tal vez a un sistema de ecuaciones para que les dé cuál es el valor de las fuerzas de las cargas que están actuando allí, pues. Entonces, también para eso me sirve entonces la álgebra lineal, para yo plantearme el sistema de ecuaciones. Pues les digo yo siempre, ya cuando ustedes estén trabajando, tal vez ustedes no van a hacer eso a mano, un sistema de ecuaciones, ustedes no van a unos vectores, nada de eso. Tal vez ustedes meten todo eso en un software, en un simulador, y eso les va a dar los valores. Pero ustedes tienen que saber qué valores le van a suministrar a ese software o a ese simulador. Porque si ustedes le suministran basura a ese simulador, le va a arrojar basura. Entonces tenemos que tener una idea clara de qué le estamos metiendo, de qué valor me resultó, me arrojó, y cómo yo puedo interpretar ese valor, que es lo importante. ¿Qué yo voy a interpretar de ese valor que me resultó? Entonces eso es lo importante de cuando nosotros trabajamos con simuladores. O sea, yo puedo meter cualquier valor, pero el valor que me dé, el que me resulte, es el que yo voy a analizar. Y va a depender de lo que yo le metí a eso. Si le metí basura me va a arrojar, pues. Entonces pendiente con eso. Ok, también el procesamiento de señales e imágenes también es aplicable en la álgebra lineal para la representación de señales y píxeles. Una señal de audio puede representarse como un vector, la amplitud del sonido en diferentes instantes de tiempo. Una imagen digital puede representarse como una matriz, donde cada elemento es el valor de color de un píxel o de un píxel. También para la simulación de sistemas eléctricos en análisis de circuitos. Nosotros cuando vimos en bachillerato, yo recuerdo que se veía pues sistema de ecuaciones para cuando calculábamos circuitos eléctricos en bachillerato de física. Teníamos mallas, un circuito con unas mallas. Entonces nosotros analizamos cada una de las mallas por separado, de acuerdo al sentido de rotación de la aguja del reloj. Y entonces ese sentido me decía a mí si era cómo iba a ser la intensidad, la resistencia, el voltaje, y yo al final planteaba un sistema de ecuaciones para obtener una de las incógnitas que me pedían. Entonces también me sirven en la electricidad o en los sistemas eléctricos para yo, el álgebra lineal, plantearme un sistema de ecuaciones que me permitan resolver una incógnita, que sea voltaje, intensidad, resistencia, qué sé yo. En la robótica y control automático, para las transformaciones de coordenadas. Para mover un robot o un brazo necesitamos realizar transformaciones, rotaciones o traslaciones. Entonces, la parte de transformaciones lineales la vamos a ver ya al final en el tercer corte, por ahí más o menos. Entonces, también tiene una utilidad en lo que es la robótica y el control automático. Y para la inteligencia artificial y aprendizaje automático, representaciones de datos. Entonces, fíjense cómo el álgebra lineal tiene bastante utilidad. Digamos, tal vez no, como les digo, no en el trabajo nosotros vamos a poner echarnos cálculo de un vector, de una ecuación lineal, de ecuaciones lineales, resolverlas, pero tiene esa utilidad que lo hace un software inmersamente dentro lo está haciendo inmersamente dentro de el simulador, pues. Ahora, vamos a entrar al tema que nos compete como tal, que es el primer tema, que es matrices. ¿Qué es una matriz? Una matriz es una forma de organizar números en filas y columnas y se utiliza para representar sistemas de ecuaciones lineales, transformaciones y más. Fíjense, esta es la estructura básica de una matriz. ¿Cómo se representa una matriz? Tiene dos corchetes o dos barras y dentro de esas barras están metidos unos numeritos. Las filas van en horizontal y las columnas van en vertical. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Filas en horizontal, columnas en vertical. Este numerito que te dice A11, esta componente es A11. A11 es fila 1, columna 1. A12, que dice aquí, es fila 1, columna 2. A13 es fila 1, columna 3. Y así con cada uno de los componentes. Todo esto que van a ser numeritos que van a estar representados allí. Acá es para que vean la representación de cómo se llaman cada uno de esos componentes que van a estar dentro de una matriz. Por ejemplo, esta A42 que le dice aquí es un elemento que va a ir ahí, que va a estar representado en la fila 4 de la columna 2. Entonces, es la manera de leer cada uno de los componentes que van a estar dentro de esas matrices. Ahora, igualmente, bueno, las matrices tienen su aplicación en la ingeniería, en las diferentes ingenierías, muy parecido a lo que vimos ya con el álgebra lineal, claro, pero esto es focalizado ya a lo que es las matrices. Entonces, revísenlo por allí, que es muy básico de lo que vimos allá ahorita en el álgebra lineal, pues. La explicación de la ingeniería en el álgebra lineal de manera general, pero aquí es focalizado a lo que es la matriz. Yo les dejo igual esta presentación allá
en la plataforma. Ahora vamos a los tipos de matrices: matriz fila y columna, matriz cuadrada, diagonal, identidad, nula, simétrica y traspuesta. Son algunos de los tipos de matrices que existen. Entonces, ¿qué quiero yo? Que ustedes por lo menos sepan identificar cada uno de esos tipos de matrices, la revisen como cada una de esas matrices, porque acá no vamos a calcular nada con matrices todavía, sino para el segundo examen, que simplemente es teórico. Fíjense, una matriz fila están dispuestas en sentido horizontal, la matriz fila. Matriz columna están dispuestas en sentido vertical. Eso es matriz fila, matriz columna. Matriz rectangular. La matriz rectangular tiene distintos números de filas que de columnas. Su dimensión es m por n, siendo m el número de filas y n el número de columnas. Por ejemplo, esta matriz que tienen acá. Fíjense que esta es una matriz 3×2. Y es matriz rectangular. ¿Por qué es una matriz rectangular? Si ustedes recuerdan, el rectangular tiene dos lados iguales y los otros son desiguales o diferentes a los otros dos, evidentemente, ¿no? Entonces, el rectángulo, en este caso, lo veríamos como que tenemos tres filas, pero tenemos, perdón, tres columnas, pero dos filas. Acuérdense que las columnas van en sentido vertical y dos filas que van en sentido horizontal. Tres columnas, dos filas en este caso, matriz rectangular. Una matriz 3×2. La que es la matriz traspuesta ahora, otro tipo de matriz, dada una matriz A, se llama matriz traspuesta, a la que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por las columnas. Fíjense, nos dan esta matriz A. Para yo obtener una matriz traspuesta es simplemente yo cambiar los valores que están en la columna, van a ser ahora fila. Fíjense cómo, y los que están como fila van a ser columnas. Fíjense cómo está el 2, el 3 y el 0, que son una fila. Yo los voy a poner ahora en la primera columna. 2, 3 y 0. Ahora son una columna. Ya no son filas, sino columnas. Ahora el 1, el 2 y el 0 eran una fila, ahora van a ser una columna. El 1, el 2 y el 0 van a ser una columna. Es simplemente cambiar filas por columna, columna por fila, para obtener una matriz traspuesta. Y después voy a partir de allí, bueno, hacer operaciones con ella. Pues. Pero aquí como solamente estamos representando o viéndolo teóricamente, que esa matriz traspuesta tiene o cumple con algunas propiedades. Fíjense, la matriz traspuesta, de una matriz traspuesta de A elevada a la traspuesta, tiene que ser igual a la matriz original. La suma de dos matrices, una matriz A más una matriz B, o la traspuesta de esa suma de esas dos matrices, tiene que ser igual a que si yo saco la matriz A por separado y le sumo la matriz B, o la traspuesta de la matriz B por separado. Un numerito alfa por una matriz A va a ser igual a que yo multiplique ese numerito por la traspuesta de la matriz A. A por B traspuesta va a ser igual a que yo multiplique la matriz B traspuesta por la matriz A traspuesta. Y ya sabemos que la matriz traspuesta es cambiar filas por columnas. Simplemente para que se cumplan esas propiedades. Una matriz nula es la matriz, obviamente todos los elementos que están dentro de esa matriz van a ser 0. 0, 0, 0. Matriz nula, por eso es una matriz nula, obviamente, porque todos los elementos van a ser 0. Todos los elementos van a ser 0. Matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de columnas, siendo su dimensión n por n. Un cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿verdad? Entonces, esta matriz tiene tres filas, tiene tres columnas. Fíjense, tres filas, tres columnas. Tres filas, tres columnas que van en sentido vertical. Ahora, esa matriz cuadrada tiene algunos tipos, y son la matriz triangular superior. En una matriz triangular superior, los elementos situados por debajo de la diagonal principal son 0. ¿Cuál es la diagonal principal en una matriz? Ojo con esto. Una matriz principal, o la diagonal principal, es esto que está acá, el 1 menos 3 y 2, por ejemplo. 1 menos 3 y 2, eso es una diagonal principal en una matriz. Cuando nosotros veamos más adelante sistema de ecuaciones, Gauss-Jordan, vamos a entender bien lo que dónde está la diagonal principal y cómo vamos a ver esta matriz triangular superior. Que esta matriz triangular superior me dice que los elementos que están por debajo de mi diagonal principal van a ser 0. ¿Cómo yo obtengo esos valores 0, 0, 0? Eso lo vamos a ver con Gauss-Jordan más adelante. ¿Cómo se obtienen esos 0? Ahora, en la matriz triangular inferior, los elementos situados por encima de la diagonal principal son 0. Mi diagonal principal es 2, 2, 6. Esta es mi diagonal principal. Ahora, los elementos que están por encima de esa matriz van a ser 0 para que sea una matriz triangular inferior. ¿Cómo tengo yo estos 0, 0, 0? Lo vamos a ver cuando también veamos Gauss-Jordan, que es un proceso un poquito más largo, cómo se obtienen esos ceros de allí. Porque generalmente cuando veamos sistema de ecuaciones, ¿qué quiero yo con un sistema de ecuación lineal? Obtener cuánto vale x1, x2, x3 y x4, la cantidad de incógnitas que hay en un sistema de ecuaciones. Entonces, con
matrices y el método de Gauss-Jordan, yo voy a obtener cuánto vale x1, x2, x3 haciendo estos procedimientos que me van a quedar 0 la diagonal principal, perdón, 0 los elementos que están encima de la diagonal principal, 0 los elementos que están por debajo de la diagonal principal, y la diagonal principal me va a quedar en 1, 1, 1, 1. O sea, ya es un procedimiento que vamos a ver más adelante con Gauss-Jordan. Ahora, tenemos acá lo que es la matriz diagonal. En una matriz diagonal, todos los elementos que no están situados en la diagonal principal son nulos. La diagonal principal es 2, 2, 1. Lo que está por encima y lo que está por debajo de ella va a ser 0. Repito, ¿cómo llegamos a tener esos 0, 0, 0? Lo vamos a ver con Gauss-Jordan en sistema de ecuación. Matriz escalar. Una matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. Fíjense, mi diagonal principal 2, 2, 2. Todos los elementos son iguales. Por encima y por debajo son 0. Ahora, la matriz identidad es igual a una matriz escalar, pero claro, la matriz identidad es llamada así porque todos sus elementos son 1, y con esta matriz identidad yo aparto de esa matriz identidad para resolver lo que es una matriz inversa, que creo que no se las coloqué acá, pero investiguen un poco sobre lo que es la matriz inversa, que para resolver yo una matriz, o cuál es la matriz o el inverso de una matriz, yo parto de aquí y lo puedo resolver también con método de Gauss-Jordan. Para resolver, calcular una matriz inversa, yo parto del método de Gauss-Jordan y también de aquí, de lo que es matriz identidad. Que una matriz identidad, todos sus elementos, tanto por debajo como por encima de la diagonal principal, van a ser 0 y la diagonal principal va a ser 1. Y así como una matriz identidad es como me va a quedar a mí los elementos cuando yo aplique el método de Gauss-Jordan para obtener x1, x2, x3 en sistema de ecuaciones lineales. Entonces, revisen por allí lo que es matriz inversa. Ahora, matriz rectangular. Una matriz rectangular es una matriz cuadrada que tiene inversa. Y matriz singular es una matriz singular. Una matriz singular no tiene matriz inversa. La matriz idempotente, una matriz A es idempotente si esa matriz elevada al cuadrado es igual a ella misma. Me preguntaron, compañeros, ustedes que si la matriz nula es idempotente. Por supuesto, la matriz nula tiene que ser idempotente porque todos los elementos de la matriz nula son 0 y elevados al cuadrado van a seguir siendo 0. Entonces, las potencias de una matriz idempotente siempre dan resultado a la misma matriz. Entonces, esto es básicamente lo que quiero yo que ustedes revisen por allí de la materia o del tema de matrices para que, bueno, presenten su primer examen, que les dije netamente teórico. Cualquier duda que tengan, me escriben al privado o al grupo y yo, si no les respondo al momento, les respondo en cualquier momento del día, cualquier hora del día, para que entonces tenga clara, o se pueda despejar la duda que tengan en algún punto de allí del tema. Pues toda la información la van a tener siempre en la plataforma. El grupo es algo puntual, ustedes quieren consultarme algo por ahí por el grupo, o yo alguna información que yo les pueda dar más oportuna y más rápida. Mira, no, el examen no va hoy por decirles algo, se lo hago más rápido, pero todo siempre va a estar respaldado en la plataforma. Esa es su base principal, pues la plataforma, allí va a estar siempre todo el contenido, siempre va a estar toda la información allí en la plataforma. Como les digo acá, para que sea más oportuno, porque a veces si me preguntan algo por allá, porque la plataforma tiene su chat, a veces no lo reviso constantemente y no lo puedo responder muy rápido, pues. A veces más rápido responderle del teléfono, que lo tengo a mano. Ustedes también tienen su teléfono a mano, uno carga prácticamente el teléfono todo el día, entonces uno le responde más rápido. Por eso les digo al grupo, para que sea más oportuna y eficaz la comunicación de algo puntual, pues, que tenga. Pero siempre todo va a estar respaldado en la plataforma, que es lo ideal, pues. Bueno, cualquier duda, entonces, como les digo, estamos entonces a la disposición de atenderlo. Saludos.